Dios te bendiga, amado de Dios. Qué bueno es poder volver a reunirnos y retomar estas reflexiones cada domingo de mañana donde compartimos el mensaje dado los domingos en el culto presencial a aquellos que no pudieron congregarse o nos siguen a través de las redes o de YouTube porque están interesados en recibir palabra de Dios, palabra con contenido, palabra con enseñanza de Dios. Este domingo también va a haber un Zoom de adoración, por eso el domingo pasado tuvimos que ceder este tiempo a los hermanos de adoración para el taller que se dio a través de este medio. Pero hoy quiero compartir algo y quiero animarte a que estés buscando en tu Biblia Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. En el anterior mensaje vimos que en el libro de Éfeso, Pablo, al escribir a esta iglesia, la iglesia de Éfesos, revela la pregunta más importante que un creyente se puede hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios para una vida? En el versículo 3 del capítulo 1. Y hoy queremos ver otro tema más, porque no es la única respuesta que Él va a dar en esta preciosa carta. Es más, esta tarde en el culto de las 18 vamos a ver precisamente el privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de recibir la gracia de Dios en nuestra vida, basado en Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante. En el capítulo 1 nos habla de el importante tema de la unidad con Cristo, claramente reiterada en esa frase clave que se repite una y otra vez a lo largo del capítulo 1. En Él, en Él, en Él. Otras versiones dicen en Cristo, en Cristo. En el capítulo 2, por ejemplo, va a hablar y desarrollar el importante tema de la gracia de Dios que hoy vamos a compartir, donde hay un llamado a la unidad entre judíos y no judíos, gentiles, porque en la iglesia, como dice Pablo en Gálatas 3:28, no hay judío y no judío, todos somos uno en Cristo y hay un misterio revelado donde Dios ha llamado también a aquellos que no tenían un trasfondo judío a ser parte de la iglesia, del reino de Dios. El capítulo 3 resalta la unidad o cohesión en el plan de Dios para ser revelado en el tiempo que hoy estamos viviendo, el tiempo de la gracia anticipado precisamente en el Tanaj o Antiguo Testamento. El capítulo 4 también es rico y habla precisamente de la unidad de la doctrina de la Iglesia del Señor, porque hay temas que además de ser vitales, son innegociables, no pueden evitarse. Es necesario enseñar esto en la fe y en la doctrina. El capítulo 5 resalta la unidad y la integridad de corazón que produce amar a Dios, el cual es modelo para la iglesia y para el matrimonio. Finalmente, el capítulo 6, el último, nos revela la unidad del armamento de Dios para las batallas que le va a tocar librar a todo creyente. En el conflicto con el mundo, consigo mismo y con el enemigo, que tiene sus dardos preparados, pero no está encima tuyo en todo momento, sino que, como dice Pedro en la primera carta, capítulo 5, busca el momento adecuado para presentarse y tratar de hacerte tropezar, caer o apartarte. Hoy queremos ver el propósito de Dios para la iglesia o familia de Dios, basado precisamente en Efesios 1, 15 al 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a usar la nueva versión internacional porque me gusta esta versión por varias razones. En primer lugar, porque está en un lenguaje claramente entendible. 2, es la única Biblia hecha totalmente por teólogos y estudiosos latinoamericanos. Algunos la han señalado con una versión que omite textos. Esto es por no conocer la diferencia entre el texto recibido y el texto receptus, lo que hoy el texto crítico ha revelado. Dice Efesios 1:15, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Pido a Dios, dice Pablo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo conozcan mejor. Qué hermoso pedido. El 18 dice, también pido que sean iluminados los ojos del corazón, interesante frase, para que sepan la esperanza a lo que Él les ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. 19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que
creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestes. Muy por encima, dice el texto en el verso 21, de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El verso 22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio, y esto es importante, como cabeza de todo a la iglesia. Ningún pastor, ningún papa es la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo. Dice claramente en varias ocasiones el apóstol Pablo. El verso 23, el último del capítulo 1, dice, y esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pasaje precioso, hermano, hermana, que dice tantas cosas. Hoy queremos ver precisamente el propósito de Dios para la iglesia o la familia de Dios o el cuerpo de Dios. Porque cuando dice, no, yo no voy más a la iglesia, pero no me aparté de Dios. Si te apartaste de la iglesia, te apartaste del cuerpo de Cristo, es decir, te apartaste de Dios. Amados, la iglesia es una familia espiritual, no es un invento humano, no es un invento religioso, es el propósito de Dios, es el llamado de Dios, es la voluntad de Dios que seamos parte de esta familia espiritual que nos nutre y por un lado nos relaciona unos con otros. En ella va a haber lloro, risas, va a haber gozo, va a haber pruebas, va a haber fricción y tensión al punto que Santiago en el capítulo 5, verso 16, nos habla que tenemos que perdonar las ofensas unos a otros porque una forma de mostrar amor es precisamente sanar las heridas que a veces nos produce entre hermanos. A veces me dice, pastor, yo no voy a tal iglesia porque hay unos problemas, unas dificultades. Y le pregunto, ¿usted no tiene hermanos? Sí. ¿Nunca se pelea? Bueno, a veces tenemos diferencias, hemos peleado, hemos discutido, pero ¿no lo ama? Sí, pero el hecho de que nos amemos no implica que no haya diferencias. Por eso la unidad de la fe, la presencia del Espíritu Santo para limar las asperezas. Pedro va a hablar que somos piedras vivas y lo interesante es que precisamente en aquella época los edificios se construían apoyando una piedra sobre otra y por lo cual había que trabajar la piedra, la superficie de la piedra para que al apoyar la otra se pudiera hacer cómodamente y que hubiera cohesión, hubiera integridad entre una y otra. La iglesia es una familia espiritual. También se nutre y relaciona adecuadamente cuando le permitimos a Dios operar en nuestras vidas con el poder y el propósito que Él tiene para cada uno. Es decir, que yo debo conocer y saber lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene en el del otro hermano, respetarlo, orar por Él, acercarme a Él. ¿Qué reconoce Pablo en esta iglesia que es tan rico y jugoso su mensaje para vos y para mí? En primer lugar, que la fe y el amor de los hermanos de esta iglesia habían trascendido los límites de sus reuniones o actividades, dice el verso 15. Que los demás reconocían que era una iglesia con fe y amor. Interesante. Hoy la iglesia desea tener mucha cantidad de gente, muchos ministerios. Y lo que Pablo desea para tu iglesia, mi iglesia, la iglesia de la cual somos parte, no es mía, es del Señor, es que seamos reconocidos por la fe y el amor, no por la cantidad de gente que reunimos. Acuérdate que Dios no cambia en su palabra y la Biblia sigue diciendo, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Y hoy creo entre las grandes iglesias que juntan mucha gente, solo un remanente es del Señor. Pablo daba gracias porque esto era testimonio para otros, dice el verso 16, pero el amor se debe seguir nutriendo. Es como en el matrimonio. Alguien dijo que el matrimonio es como un jardín, hay que sacar los yuyos, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que abonarlo. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que necesita nutrirse en sus relaciones. Debemos sacar los yuyos, sacar las diferencias, debemos abonar con amor, con buenas actitudes. Tenemos que animar unos a otros. La iglesia es una familia mixta que Dios ha reconocido y llamaba de distintas personas, distintas señas, distintos lugares, a amarse como una sola familia, la familia de Dios. En el verso 9 y el 13 va a hablar de este misterio que sorprende a los primeros creyentes que en su mayoría, no todos, eran judíos, donde Dios comienza a llevar la gracia de Dios y alcanzar y llamar a personas del paganismo. En el saludo inicial, Pablo reconoce que además de tener fe y amor, era una iglesia
fiel, es decir, preocupada en hacer las cosas para Dios. Es una de las iglesias en las cuales el Señor va a tener un mensaje en Apocalipsis. Esto mismo reconoce el Señor cuando a través de Juan, precisamente Apocalipsis 2, le da este mensaje a la iglesia, donde dice precisamente que es una iglesia que era fiel, que se preocupaba, pero le va a llamar la atención sobre una de sus características que va a perder con el tiempo. Había perdido el primer amor. Y esto es importante, porque creo que hay muchísimos creyentes que se han olvidado del primer amor, de hacer aquellas cosas que amaban y les causaba pasión y devoción por Dios, y hoy tienen una actividad religiosa, están metidos en un ritmo religioso, olvidando el primer amor. Es decir, olvidándose de aquellas cosas que hacían, de dar testimonio, de compartir folletos, de hablar de Jesús, de vivir con pasión las cosas como lo hicieron en el primer tiempo. Gloria a Dios porque por medio del Espíritu Santo es posible recuperar este primer amor. Es lo que Dios le demanda a la iglesia de Éfeso, precisamente en el Apocalipsis 2. ¿En qué debía abundar que Pablo ora por esta iglesia y le escribe a esta iglesia? Esta es una de las cartas de la cautividad, como dijimos el domingo pasado. Además de orar y dar gracias por ellos, Pablo intercedía para que esta iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación sobre los propósitos de Dios para ellos. ¿Está hablando de sueños, de que venga un profeta? No está hablando nada de eso, porque la Biblia es la revelación final de Dios. Lo que Pablo anhela es que la iglesia no se conforme con lo recibido, sino que comprenda que hay muchas más bendiciones para andar firmemente en el Señor y que además ellos debían profundizar y ser sabios en lo que Dios le había dado, porque en lo que tenemos, la palabra de Dios, tenemos, como dice segunda de Pedro 1:3, todo lo necesario para la vida piadosa, para la vida cristiana. Es un verdadero manual lo que Dios nos ha dado en esta biblioteca llamada la Biblia o la palabra de Dios. Por eso piden que sus corazones sean iluminados, para que sepan qué esperar respecto a su llamamiento y la herencia que tiene como hijos, en el verso 18. En el verso 19 hay algo muy particular y quiero llamar tu atención para que comprendas o entendamos cuán grande es su poder en los que creen. En los que creen, porque no todos creen. Algunos simplemente creen, pero están convencidos. Pero en los que creen, los convertidos. La Nueva Traducción Viviente dice así: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. La versión Dios habla hoy, preciosa versión, sencilla. Al decir algo, dice, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Jesús. La Reina Valera, en cambio, traduce la expresión la supreminente grandeza. La palabra es uperbalo en griego, que se traduce como arrojar más allá o que excede, o sea que hay de sobra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es extraordinario y tiene de más para que vos puedas ser transformado, arrollado por ese poder, pero también compartas con otros. El verso 20 añade que es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. La Biblia de las Américas señala conforme a la operación de la fuerza de su poder. Esta operación usa una palabra muy particular, muy conocida en español, energía, que se traduce operación, poder o potencia. En Efesios 3:7 se va a usar para esta palabra, relacionarlo con aquello que moviliza el llamamiento de Pablo y es un don funcional como apóstol o mensajero. La palabra apóstol significa mensajero y el énfasis no está en el apóstol, sino en el mensaje que lleva porque alguien lo ha enviado. Es decir, que apóstol es alguien que va de parte de Dios. Y en este sentido, en un sentido general, todo creyente es un testigo o mensajero de Dios. Tiene que llevar su palabra a otro porque todos somos embajadores de Cristo en este mundo que necesita de Dios. Por eso está yendo tan mal y por eso hoy la palabra es tan importante en las iglesias que han comprendido la importancia de la doctrina y la importancia de mantenerse en la palabra y no sazonar con cosas nuevas y extrañas a Dios. Solo un poder sobrenatural y tan grande puede obrar la transformación de una persona en un hijo amado, valioso y útil para Dios. Por eso es tan importante lo que Pablo está diciendo aquí.
el poder de Dios, no un predicador, no una iglesia, no una religión, es el poder de Dios el que toca, transforma, como un río, devora tu corazón. El Señor dice en Juan, Él dice que aquel que quiere de su interior correr un río, decía, va a ser un torrente que te va a transformar. El verso 21 de Efesios 1 dice que un importante énfasis. Este poder está encima de cualquier otro poder, gobierno o fortaleza espiritual, aún encima de Satanás y de los poderes de este mundo que están tratando de hacer acallar la iglesia del Señor. Estamos viviendo un tiempo de intolerancia ante el cristianismo, los valores y la iglesia. En Canadá cierran iglesias, multan pastores por simplemente hablar de la paz, del amor, del Evangelio de Cristo. Finalmente, hermano, amigo, la pregunta que surge es ¿cómo hace el creyente para que este poder extraordinario, la supreminente grandeza de Dios, realice el propósito de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestra vida? La respuesta está en el verso 22 y 23. Si Cristo es tu cabeza y estás involucrado en los propósitos de Dios, entonces Dios va a hacer lo que vino a hacer en tu vida y en mi vida. La iglesia como cuerpo y agencia del reino de Dios es el lugar en el cual Dios obra a través de tu vida, en la vida de otros, conforme a ese propósito de Dios. Pero esto es tarea de Dios. Tu tarea es que Cristo sea tu cabeza. Que así sea en este día, día del Señor, que tengas el deseo de congregarte, que tengas el deseo de compartir la palabra con los tuyos y que también puedas enviar algún mensaje. Hay hermanos que viven solos, hay ancianas que viven solos. Comparte, anima, bendice. Comparte la grandeza de Dios con otros y permite que Dios trabaje en tu vida y en los tuyos. Dios te dé un bendecido domingo. Que el Señor esté contigo.